convivencia cotidiana para generar un mayor nivel de socialización y seguro estoy que los esquemas creativos en los que el Gobierno de la República, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública habrán de poner en marcha van a permitir sufragar esta mejoría no solo de las aulas, sino de la infraestructura sanitaria, es decir, los baños que son tan importantes y que por supuesto hablan de quien los mantiene y los utiliza. Todo lo que se aplique en educación no será un gasto, sino la mejor de las inversiones. La siguiente pregunta es de Néstor Jiménez de La Razón. Diputado, buenas tardes, buenos días todavía. Quisiera preguntarle qué opina acerca de este señalamiento que hace ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOT, Roberto Campa. Él dice que, pues, con relación a este grupo interamericano, este grupo de expertos independientes que manda la Comisión Interamericana, pues solamente el compromiso ya fue pactado hasta abril, ya no hay otro. Hasta ahí concluye definitivamente. ¿Esto será suficiente? Y también, ¿qué opina de los señalamientos sobre este caso que lanza ayer este grupo, señalando que pues no había pues en Cocula un incendio? Ellos están contradiciendo lo que ya se había señalado. Todo lo que puedan aportar a una investigación exhaustiva que no se ha terminado y que tenga bases sólidas, científicas, técnicas, será bienvenido. Pero no podemos olvidar que, de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes, es a la Procuraduría General de la República, a las autoridades nacionales, a quienes corresponde la investigación oficial, insisto, la cual sigue abierta y seguro estoy que con buena fe, con actitud abierta, el Gobierno de la República habrá de permitir la aportación bien intencionada de datos que lleven al esclarecimiento cabal de los hechos. Este no es un asunto concluido y no obstante que hay gente a disposición de jueces que sigue también aportando datos para el esclarecimiento de los hechos, todas las novedades serán bienvenidas. Insisto, al final quien tendrá la última palabra será el Poder Judicial de la Federación. A esa etapa no se ha llegado en forma concluyente, de modo que sean siempre bienvenidas las aportaciones del grupo de expertos independientes. Creo que este es un acuerdo que han tomado con oportunidad y obviamente los acuerdos hay que honrarlos. La siguiente es de Claudia Telles del IMER. Diputado, buenos días. Para preguntarle específicamente el caso del Partido del Trabajo, que todo hace indicar que por los votos obtenidos en la elección extraordinaria en Aguascalientes va a conservar el registro como partido político nacional. La pregunta es, ¿qué procede aquí en la Cámara de Diputados? Porque inicialmente tenían 6 legisladores y ellos pedían que con estos 6 legisladores se instituyera la fracción parlamentaria. ¿Cuándo van a empezar a trabajar este tema? ¿Hay la posibilidad de que el PT, ahora que se confirme su registro, forme parte de esta Cámara de Diputados? Hay al menos 2 pasos sobre los que hay que estar pendientes. Primero, la decisión final de las autoridades electorales acerca de mantener o no el registro. Y llegado el momento, si tienen el número suficiente de legisladores, poder integrar un grupo parlamentario que tendría eventualmente un asiento en la Junta de Coordinación Política y otro más en la mesa directiva. Esperemos a que eventualmente ocurra lo primero para darle paso a lo segundo. Esta es una Cámara en la que se hace la ley y por congruencia elemental, donde se hace la ley, se tiene que respetar la ley. Los grupos parlamentarios se instituyen al inicio de cada legislatura. ¿Este sería un caso especial? No lo sé. Primero, insisto, no vale la pena bordar hoy en el aire. Hay expectativas, vamos a esperar si estas se cumplen y vamos en todo caso a respetar las decisiones de las autoridades electorales. Por lo pronto, hay 498 legisladoras y legisladores y después, cuando quede firme el resultado de Aguascalientes, es decir, cuando quede firme, si es que se impugna la elección y esta concluye, hablo de la impugnación, entonces tendremos a las dos personas que se habrán de integrar a la Cámara, con lo cual ya sumaremos los 500
que integran esta Cámara del Congreso de la Unión. Diputado, yo quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que es corrupción, ¿no? Yo quisiera preguntarle, dice que se dice que a los mexicanos nos cuesta mucho la corrupción. Del Estado, poder de la Unión, cumplir con la ley y tener con ello o acrecentar su autoridad, la autoridad moral para poder exigir que otros cumplan. Y un tercer papel al menos, esta es la caja de resonancia de la política nacional. Dice la Constitución que la integramos representantes de la nación. En esta tribuna es frecuente, y seguirá siendo así, que se discuta, se comente, se llegue a tomar acuerdos sobre casos específicos que tienen que ser eventualmente denunciados, discutidos y sobre los cuales tomar una posición. Es común que los puntos de acuerdo sean la manera de posicionar la y hacer valer la fuerza de un poder que representa a los mexicanos que depositan confianza en las la corrupción se abate y se combate, y la manera de hacerlo es, en el caso del Poder Legislativo, dándole a las autoridades del Ejecutivo con una obligación del Estado mexicano que hoy mismo está en la agenda ciudadana, que es el combate a la impunidad. Justamente la ineficacia en el combate a la corrupción parece generar una ejemplaridad negativa, es decir, es una invitación tácita a que algunos puedan animarse a delinquir porque parten de la base que los niveles de eficacia en la investigación y en llevar ante un juez a la gente con estas conductas es muy bajo. En consecuencia, tarea jurídica y ética es no solo emitir leyes, sino aplicarlas en primera persona del plural, a nosotros los diputados. Con eso terminamos. Muchas gracias, diputado, muy amable. Yo quiero hacerle un par de preguntas de mi parte y una pregunta que una compañera me encarga para usted. En el primer caso, pensionista, ya empieza el debate aquí en la tribuna, los trabajadores, un sector de los trabajadores pidió diálogo, ustedes se reunieron con ellos, pero a final de cuentas al parecer no se integrará las preocupaciones de estos grupos de trabajadores. Esa es una pregunta. La siguiente, hay una opinión por parte de especialistas, expertos, incluso legisladores de izquierda, de que este asunto pensionista fue moneda de cambio con la reforma política del DF. Si usted tiene algún comentario a ese respecto, diputado Camacho, y si fuera tan amable, en el caso de reforma del DF, las delegaciones pasarán a ser municipios, ¿cómo quedarán? Y no nos queda claro si será el DF con esta reforma ya en ciernes el estado número 32 o cómo quedará para que sea más claro. Y finalmente, si fuera tan amable, la pregunta de mi compañera, ¿la puerta aquí en San Lázaro quedará abierta posiblemente al regreso del PT con estas decisiones que se están tomando en el ámbito electoral, si fuera tan amable? La del pensionista es una gran reforma para favorecer a los trabajadores al servicio del Estado. Pasa a ser de un apéndice del ISSSTE a ser una entidad con personalidad jurídica propia, 100% del Estado. No hay por ello ningún asomo
para pretensiones privatizadoras. ¿Será Pensioniste una entidad que ofrezca las comisiones más bajas y los rendimientos más altos? Va a ser Pensioniste la mejor Afore de México. Adicionalmente, debo decir que el dictamen, en los términos que se va a discutir, es el resultado de la capacidad de diálogo, de entendimiento y de concertación de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los de izquierda, que ayer mismo, que incluso el jueves, que era probable que lleváramos a la tribuna el asunto, decidimos diferirlo para hoy, justamente para tener posibilidad de seguir escuchando, lo cual ocurrió ayer. Escuchar es incorporar aquellas cuestiones que encontramos ajustadas a la razón y al derecho. Así fue porque incluso el planteamiento original era que se trataba de una empresa paraestatal mayoritaria. La expresión mayoritaria, aunque en el contenido mismo acreditaba que era 100% del Estado, pudiera haber generado confusiones, por eso se cambió, y la naturaleza es ser una entidad del Estado mexicano, insisto, 100% manejada por el gobierno federal. Se escuchó a todos quienes desearon que así ocurriera y se generó el mejor dictamen posible que alcanzó la mayoría de los votos en las comisiones ordinarias. Yo tengo razones fundadas para suponer que también va a alcanzar la mayoría holgada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Todos los trabajadores, sean al servicio del Estado o con relaciones obrero-patronales, merecen todo nuestro respeto, y el PRI nunca atentaría contra sus derechos y sus intereses. Por el contrario, siempre pugnaremos por su defensa, por su promoción y por su mejoría. Es el caso de Pensioniste. Ni en este ni en ningún asunto el PRI los convierte en monedas de cambio. Es más, la reforma política del Distrito Federal le interesa singularmente al PRD, y ha sido pública la posición del PRD de no acompañar el dictamen, de suerte que no es lógico que alguien piense que hay moneda de cambio. Si tendrán, porque es nuestra convicción, reforma política del DF, sabiendo que no acompañarán el dictamen de Pensioniste. Entonces, el puro planteamiento resulta absurdo y por lo tanto inatendible. En los términos que está el dictamen, en la minuta de la reforma política del DF, no se convierte en un Estado, sigue siendo una entidad federativa singular, avanza en su estatus político, las delegaciones no se convierten, o las demarcaciones territoriales no se convierten en municipios, y sigue siendo un modelo singular, es decir, no se parece a ningún otro. La condición jurídica y política del Distrito Federal sigue siendo única, es decir, no es un Estado de la Federación, es una entidad federativa que es la sede de los poderes de la Unión, de los poderes federales, y para generar un documento que prácticamente será una constitución local, se convocará a una suerte de Congreso Constituyente en los términos de la reforma que ahora se está discutiendo y que seguramente el jueves habrá de llevarse al Pleno. Y respecto a la puerta abierta, es naturaleza de la Cámara de Diputados tener todo el tiempo las puertas abiertas a los ciudadanos, a los políticos y a quienes lograron, con el respaldo ciudadano, una curul en esta representación, pertenezcan o no a fracción parlamentaria alguna. Al final tienen el estatus de ser diputadas o diputados, y este es suficiente para tener acceso a la tribuna, para presentar iniciativas y, lo más importante, para votar en el sentido que su electorado o su propia conciencia política, sus compromisos con el país se lo dicten. Gracias a todos.